Pepe el fin de semana me lo grababa. El fin de semana me lo grababa a Pepe, al día siguiente lo elige una comunidad, al mandiru Pepe, comunidad de Guaraní, su recuerda ahí, leído de ver, por el monje para interés comunidad, lo como coindebido y que fuera mi comunidad de Guamacamani, la comarcha no me saca su programa y va a ver ya José David. Cuando más para ver objetivo no puede coa, en Japón sin fines de lucro, porque está en la fuera de la ley, oye, por ejemplo, fuera, oye, mucho que fuera a mover, tapizar todo, darle beneficio para el programa de beneficio que fuera. Por eso no me saca su programa, pero le contaba, a lo vamos a poner a ver, el fin de semana siguiente, pero como lo llamamos de fuera. Hoy
yo para un y yo el Estado tiene que ver varias formas, por ejemplo, una semilla de todas las variedades, pero la lengua es un alimento con yo utilizo más esa parte que yo iría a esa o tratar de la cosa que te ponen, pero la idea un mi conocimiento no es yo todo estaba ayudando aplica tu llamo se manda cuenta que por lo que no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere estudiar, pero para el progreso del país, la base del progreso del país es la educación, pero por ejemplo, en el interior, por ejemplo, la educación está muy bajo, porque uno no tiene control de los pollos controlados, de cuando incumplía, cuando incumplir, o que ya la isla ya todo el mundo se aumentaba por falta de control y por esta vez el dolor y se cambia. O sea, por ejemplo, vamos a decir, yo quiero llegar ya en el alto nivel, pero alguien me se acompañar porque esa la indígena dijo y la muy buena económicamente. A pesar de que Liliana sea igual de que hay tambareo algo que ya por video, que ya estudio, que ya boga, que ya le puedo ayudar a usted, pero sí, ya voy a ser amor, ya me a ver, por lo que sea de muy abuelo. Artística de lanzamiento del estreno, soy amigo de Lina, soy artista, productor, también artístico. Voy a traer una sorpresita también, muy linda, dentro de lo que yo como artista desarrollo. Y para mí esta experiencia es bellísima, 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 porque me acerca más a mi origen como paraguayo y como, digamos, ser humano de esta región. Entonces, me llena mucha satisfacción porque el paraguayo prácticamente es guaraní por dentro, pero por fuera no tiene rasgos hispanos o europeos, pero por dentro tiene algo muy bello que es el idioma guaraní. Traje algo especial, ¿no? Que quiero compartirles. Entonces, como para dar inicio y dar un pequeño toque artístico, entonces tengo esta bellísima flauta mágica de los guaraníes. Que nosotros podemos hacer también guaraní. Además, yo la profesora Irene, que había venido acá con el grupo a presentar y había nuestro reconocimiento. Lo que nosotros podemos hacer máximamente es un reconocimiento. Un reconocimiento involucra, incluye todos los aspectos que cada uno de nosotros siente. Y es siempre un homenaje nacional, porque acá vienen profesores, profesoras, directoras de distintos puntos del país. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y también quiero mencionarles lo siguiente. Acá está el liceo y el liceo representa a la comunidad
ustedes llegaron a ver algunas escenas de la comunidad judía de Talomandí, acá en Luque, que lo decía Lilian y también en su momento nos comentaba él. Y hay un pequeño gran problema en este momento. El problema tiene que ver con el conflicto del templo, con el sitio sagrado, ¿verdad? Y el problema es que ya el capiquí que tiene encima el colegio, ya no sirve. Entonces vamos a hacerle un regalo en nombre de la Atención del Libro de Cultura Guaraní a la comunidad de los Madrid. Le vamos a regalar el techo. Y vamos a hacer un proyecto que saca en un momento más a terminar el directivo. En este caso vamos a ver si un millón cubre. Entonces vamos a entregarle a Lilian el liceo que puedan llevar a la comunidad y que en algún momento, si ellos consideran importante, nos avisen para que entre todos podamos ir a ver la reinauguración del liceo. Vamos a invitar a nuestros amigos de todavía van a estar un tiempo, ojalá que esto sea rápido. Y que estén ahí allá de un año y medio, allá Pablo, ya están para allá, no hay ningún problema. Y es que bueno, eso no es, claro, no es ni siquiera para agradecer porque es una obligación nuestra. Nosotros usamos la lengua y la cultura guaraní y lo mínimo que vamos a hacer es distribuir en algo porque para nosotros es nada valioso. Y es que el liceo ya está avisado que ya está dentro de la comunidad para el público. Quiero pedirle a tu hija Zulma, a Laura Nelson, a Rodríguez también como siempre, la actividad guaraní de Talomandí para la comunidad. Lo que otorgamos se llama, es para nosotros como una condecoración. El título es Amigos Solidarios del Idioma Guaraní y nosotros consideramos que es la más alta distinción que la tendrán Corea a las personas destacadas en el mundo guaraní. Entonces voy a pedirle en este caso a su mamá que pueda entregar al liceo para que reciba el nombre de la comunidad este primer testimonio. Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigos solidarios del idioma guaraní, máxima distinción otorgada por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor de Yacuá a la comunidad indígena Judá Guaraní Talomandí Luque por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Desde el Tasore Guaraní fuera del papel, a como un maletero en el Evangelio. Estaba sacando de la mora para Guayacán, de Indes de Pacoy, en 2019, otra Guapú, Coacoy de Yacuá, y es Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. De Tejada, profesor doctor David Italiano Olivera. El liceo sensible son particular ya para el liceo. Este es un diploma para el liceo pasa uno, en Baña, la comunidad peruana está en Baña. El Liceo Duarte atendió o que los bordes de Guaraní pero al final con el buen pensado, con el buen gobierno, que por el apoyo al grupo y Cucumba de hombre, pero el apoyo de haber. Entonces lo que atendió, o bueno, sí, Guaraní fuera, hoy Puruba de Abañé, cuando que se organiza, pero joder, tenían dulcemente. Tapi tenían luz en un lugar ahí, ahí saca por el día pobre, por una ecuación que hago huevos y o para vender o vender. Este siguiente testimonio, ya
gobernador Porfirio Ortega que hagan la entrega a Luis. Reconocimiento a la producción que hicieron. Don Luis Shane Guerrero ha tenido Samuel Guerrero como agente de un sistema diploma, tendencia a ella tenía poco y sabía poco para Guadalupe cámara salón todo y venía a ser el punto de radio a mí hace un poco a venía de que pude ahora me va ya ahí opa ahí opa de cuando puede de orden a optar a mamá de lo de aprender de la optar y mamá por el corazón de verdad. Este siguiente testimonio voy a pedir de manera muy especial acá a gobernador Samuel Guerrero con un título especial que este testimonio es un honor a mi autoridad de idioma guaraní, máxima distinción otorgada por la Ateneo. Ella le haga entrega a Lilian Martínez. Lilian, orang punya nilai tapi open ini, apa hari ini kalau sudah kita ada ini apa itu nanti, hanya mereka hanya yang untuk beraneka tu ojapo na, betul ya boleh masuk ke ojapo, ojapo mana deh, aku dia foto mereka ojapo aku ini TKP seluruh dari aku tahu. Porque todo el país en casa hay apoyo económico, hay oye, supe que puede ir a la economía en Cámara y casi que para como vaya un momento año, o para ser algo de esa o para ver como ni nueva y para un abona. Con él ahí esa mujer cara de María, cuando yo le subí una licenciada en lengua guaraní por el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, María Chávez, opera como calor. Todo mismo ejemplo de pues para David, hacer, o esa hogar y dejar, también ya pusieron y para que fueron que dijeran que oigo y ya Lilian, una parte de Robert Correa. Todavía cuando empezamos Lilian, con Luis, lo que están, después le vamos a entregar acá, tenemos los otros testimonios para cada uno de los responsables. En esta siguiente parte, ya que está Nelson, está Porfiria, está Suma, ya primero José Manuel si puede acompañarnos acá, porque queremos rendirle este homenaje, esta distinción a estos dos amigos que hoy nos distinguen con su presencia, que están haciendo un trabajo, cada uno de ellos, de investigación en Paraguay, y que ojalá este testimonio sirva en una medida para expresarles el aprecio, el reconocimiento por ocuparse de este tema en nuestro país, tanto a Omar como a Marco. Entonces le vamos a hacer esta distinción de visitante ilustre de la Ateneo del Libro y Cultura Guaraní. Y en Guaraní le pusimos unos deseos. De sangre quiere decir salud, Arandú que quiere decir sabiduría, alegría, paz y Tepucatú, una vida plena, es lo que le deseamos a los dos. Y entonces voy a pedirle al querido profesor doctor José Manuel Timbrero que haga entrega primeramente de esta distinción a Omar Pérez.
especialmente qui dove comunità come la famiglia, lo fuori, a un cuore di famiglia. A un bebè Marco Basque, a iniziare sulla recuore, appena hoy en día, donde sube a vivir, a ver Paraguay, a ver la Universidad Nacional de Asunción, a ver la Área de Cultura Guaraní Mar, estamos muy contentos y orgullosos con su trabajo y su presencia tanto en la Universidad Nacional de Asunción como en la tema de la cultura guaraní, y te deseamos el éxito que se merece tu trabajo de investigación y que puedas llevar no solamente los datos de la investigación, sino el mejor de los recuerdos de este país, de esta gente y de esta diversidad que tiene Paraguay. Muchísimas felicidades. Si el mismo modo ya vea, nosotros creemos que la gente ha tenido un marco, puede pasar la discusión con el mismo tenor para Marco. Con el mismo tenor, reconocimiento del diploma de honor para Marco Antonio Ramos, la industria de la tecnología cultural. Marco Antonio Ramos está cursando el doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. También está haciendo una pasantía doctoral en la Universidad Nacional de Asunción. Marco Antonio, por esas cosas de la vida, está investigando justamente sobre el origen de su país de origen, pero está investigando un tema que tanto a mí y al profesor David nos interesa mucho, a afuera de la surbe, en más de una ocasión también hemos hablado del tema del estigma y el desprecio a los indígenas. Vean a Elena o Paraguay de la formación de una cultura. Estamos en información, datos, sin embargo, se de hace atención a un cultura para dar como de mujer que invade un recuerdo. Reino Unido y el Marco Antonio Ramos, ya hemos probado el programa de Marcos. Gracias por elegir Paraguay. Él está con una beca de la Unión Europea, Erasmus, si no me equivoco, y ahora mismo probablemente va a tener el tiempo suficiente y vas a tener lo que se llama para terminar la tesis doctoral. Ustedes saben que terminar una tesis doctoral no es fácil y él lo va a hacer gracias a esta visita y con este reconocimiento queremos también que sea una aliciente más para que llegues a tu meta. Felicidades. Yo quiero invitar a Omar, puede pasar, Marco, puede quedar un ratito acá, y a Omar también. Quiero pedir a Liceo, a Luis y a Daniel que pasen acá un ratito al frente. Ustedes de este lado, acá de este lado. ¿Por qué? Porque yo tengo una costumbre, digo amigos que una costumbre que siempre es importante acá, repetir la constancia y señalarle que todo esto que nosotros hacemos acá, lo hacemos por autogestión. No tenemos ningún tipo de asistencia del Estado ni ningún organismo. Y son las circunstancias como esta, y para que se haga conocer, por ejemplo, que está, se llama porque está en la universidad, un tipo de enfermedad, personas tanto y personas destacadas como ustedes están acá en esta casa, que es la casa de los dedos. Pero quiero que sepan, porque puede ser la oportunidad en algún momento de la investigación de ustedes poder entrar en contacto con quienes están acá. Los que están acá son representantes de todo el Paraguay, inclusive algunos que trabajan un poco más allá del Paraguay. Quería presentarles sus nombres, igual que a Luis, igual que a Liceo, a ti que ya le conozco por cuánto. Acá, Zulma es nuestra vicedirectora, Nelson es nuestro secretario general, Porfirio la tesorera. Y acá está la profesora Liduvina. Liduvina es profesora en Mataño, una comunidad muy retirada que está en Itapúa. Al lado está la mujer que es su hermana, una hermana biológica. Ella está muy cerca de ella también, tiene que de guía, y
María Auxiliadora, también al sureste del Paraguay. Acá la profesora Saturnina, ella está en una comunidad norte, que es General Respín. Acá la profesora Juana Lamona, también hermana acá de las dos divisiones, ella es de Pacaraí, acá en el departamento central. La profesora Ana Bora, ella es de Pucarrevir. Justamente se recuerda a uno de los presidentes más dignos del pueblo paraguayo, Remigio Ayala. Ayala es nativo de Pucarrevir. Hay una carga ética muy importante sobre esa comunidad que por muchos años se usó como una especie de recursorio por la distancia que había de la zona. Fue una comunidad floreciente, progresista, pero en ese momento había nacido uno de los presidentes más importantes. La profesora Lamona, que se levanta, ella era casi Corrientes, capital. Usamos Río Paraná, el territorio argentino. Una persona extraordinaria que tiene la costumbre casi semanalmente de cruzar en una lancha al otro lado 40 kilómetros de tierra y avanzar 100 kilómetros de allá y volver otra. Pero la cosa más normal, como que se da una senda aquí. La persona amiga que la verdad con mucho tiempo ella está en Pilar. Milva es la directora de la hospital. Acá están los familiares de Lidia, acá María Concepción de Buen Estado, también la profesora Mariela. La Mariela que está en Ciudad de Gala. Para algunos, ella tiene una característica especial, es Zipá. La capital de Zipá y la profesora hace maravilla con la chica. Bueno, acá está la profesora Herminia, está con su marido Federico. Herminia está en una comunidad norte de Paraguay, en Quillabú. Federico está en Concepción del presidente Franco. Están dos extremos. Bueno, detrás de la profesora Josefina, está en San Pablo Quita, que es la zona de Misiones, al sur de Paraguay. Al lado está la profesora Paola, un poquitito más hacia el sur otra vez, en San Ignacio Misiones. Magdalena está acá en Cordillera, que ella está en Isla Tucú. Acá ustedes ubican ya el nombre de Cacupé, unos cuantos kilómetros más adentro. Isla Tucú. Allá está Belina. Hasta la mano, ella acá sería el noreste, la zona de Caniteyú, en Curuguaté y en Puente Quijá. En Puente Quijá, nosotros tenemos con ella y con la gente que trabaja allí, en este momento 33 indígenas becados, que van a ser profesores de Guaraní y pertenecen a la etnia, a la comunidad Abaguaraní, que están ahí, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante. Al lado está la profesora Clara, que es de Luque. De este lado está la profesora Carmen Caballero, ella viene de San Pedro, de General Aquino. Atrás está Omar, el conocido de Omar también. Omar es de Galupá, Misiones en Argentina. Pero Omar es un tipo fuera de serie que se mueve del norte hacia el este y oeste. Él va de Galupá a Caniteyú, acá donde está la profesora. Son kilómetros